¿Es posible la felicidad en nuestro mundo cultural y natural? Primera parte. Introducción. En el presente ensayo me propongo, sin pretensiones de hondura sociológica, antropológica, epistemológica y filosófica, disertar, con fundamento en mis estudios, investigaciones, lecturas y razonamientos, sobre la dificultad de conquistar la felicidad en nuestro mundo cultural y natural, con sus acríticas costumbres, tradiciones, convencionalismos y condicionamientos sociales, la fragilidad de nuestra mísera condición humana ante el rigor de la naturaleza exterior, nuestro convulso universo interior o emotivo, y la cultura monogámica ante la naturaleza poligámica. Aunque el concepto de felicidad es abstracto, y no sabemos con la debida certeza qué es la felicidad, debemos buscarla, porque su conquista es el fin primordial o supremo de nuestra existencia. El hecho de que no sepamos qué es la felicidad, no implica que no la busquemos e investiguemos qué factores pueden dificultar dicha búsqueda. El documento consta de dos partes, el universo cultural y el universo natural. En la primera se reflexiona sobre los inconvenientes del quehacer cultural, con sus costumbres, tradiciones, convencionalismos y otros condicionamientos sociales y culturales. En la segunda se diserta sobre la miserable condición humana, tan frágil y deleznable, ante la insondable naturaleza, sobre el complejo universo de las pasiones, desde la filosofía y la ciencia, y, finalmente, sobre el modelo de relación monogámico, impuesto culturalmente en contra de la condición natural poligámica. No me extenderé en la disertación sobre el universo cultural. El discurso o narrativa sobre el universo natural será más amplio, principalmente en el tema de las emociones, la monogamia y la poligamia. En el terreno de las emociones ahondaré en los planteamientos del filósofo Baruch Spinoza, considerado como el antecesor de la neurociencia, del psicólogo Daniel Goleman, quien aborda el problema de la inteligencia emocional, y del neurofisiólogo Antonio Damasio, encargado de estudiar las emociones y los sentimientos desde la neurobiología. Asimismo, me extenderé en la reflexión sobre los inconvenientes que se presentan en la convivencia en pareja por el hecho de ser seres poligámicos por naturaleza, condicionados en una cultura monogámica. Es pertinente aclarar que no pretendo imponer la verdad de los autores consultados, ni mi verdad, tan solo me anima la modesta intención de disertar sobre estos aspectos, que, a mi juicio, pueden convertirse en inconvenientes para la esquiva conquista de la felicidad. Es posible que muchos no estén de acuerdo con mi disertación, porque cada quien tiene su cosmovisión de la felicidad y de su manera de buscarla. Lo importante es que podamos expresar libremente nuestros pensamientos en una sociedad pluralista, diversa, incluyente y democrática, así los demás estén de acuerdo o en desacuerdo. Primera parte. El universo cultural. 1. El quehacer cultural y sus inconvenientes. La finalidad suprema del ser humano es ser feliz. Sin embargo, algunos estilos de vida establecidos por nuestra cultura, con su fementido brillo de feria, ordinario y de hojalata, 1, dificultan la búsqueda de la felicidad. La cultura, que es producto de la actividad práctica y teórica de la humanidad, de una u otra manera, encadena a las personas, sin que éstas puedan liberarse a pesar de sus grandes esfuerzos. Consciente de que la cultura era una cárcel construida por el ser humano, Rousseau sostenía en el Contrato Social, 2, que siendo el hombre libre por naturaleza, andaba por doquier encadenado. A pesar de que el hombre ansía la libertad, ama la esclavitud. Es bueno repetir frecuentemente que el hombre es un ser lleno de contradicciones que se mantiene en situación conflictiva consigo mismo. El hombre busca la libertad. Hay en su interior una ansia inmensa de libertad. Y sin embargo, no solo cae fácilmente en la esclavitud, sino que inclusive ama la esclavitud. El hombre es un rey y un esclavo. 3. La cultura es una cárcel, sentenció el poeta Pier Paolo Pasolini, sentencia que coincide con Goethe, para quien toda cultura es una prisión cuyas rejas ofuscan a los transeúntes, y el prisionero, el que se cultiva, choca contra sí mismo. 4. Es evidente que la cultura se construye sobre la renuncia de lo pulsional o de la insatisfacción instintiva. La cultura, en cierto sentido, se constituye en el instrumento o mecanismo artificial para someter, dominar, controlar, atemperar o refrenar las emociones, sentimientos o pasiones. En este horizonte, Freud la define como el conjunto de las normas restrictivas de los impulsos humanos, sexuales o agresivos, exigidas para mantener el orden social. 5. La cultura es ambigua en cuanto se dan antinomias entre esta y el poder, la felicidad, los instintos,
Antinomias que se ven corroboradas cuando vemos la cultura como forma de dominación y de imposición. 6. Los instintos, que predominan en la conducta humana, son patrones innatos de comportamiento determinado biológicamente. 7. Lo instintivo es autógeno en el ser humano, es decir, originado por sí mismo. Su aparición no depende de que lo queramos o no. 8. Lo instintivo o pasional, deseos en la mitología griega, además de pertenecer a la naturaleza o esencia humana, es el motor del ser y del quehacer humano. Como los instintos son difíciles de someter racionalmente, nos determinan en mucho de lo que somos y hacemos. Vivimos con ellos y para ellos. Con evidente sabiduría nos advirtió el genial Baruch Spinoza que nadie vive sin una vida interior de fantasías, sueños, pasiones y anhelo del amor. 9. Los instintos son las fuerzas que actúan tras las tensiones causadas por las necesidades del ello. Son esencialmente conservadores ya que, de todo estado que un ser vivo alcanza, surge la tendencia a restablecerlo en cuanto haya sido abandonado. 10. Los instintos son concebidos como una inclinación innata que conduce a la conservación de la existencia y de modo de vida. 11. El psiquiatra Luis Carlos Restrepo Ramírez advierte que las fuerzas de la vida no pueden ser eclipsadas por más que lo intente la cultura, pues lo negado por el lenguaje conceptual aparece con más ímpetu a través del lenguaje corporal, cual fuerza rebelde y autónoma que obliga a la escisión del individuo y de la sociedad. 12. Ernesto Sábato dice que las fuerzas del cuerpo y de la tierra son invencibles y cuando son reprimidas, reaparecen con el resentimiento de los perseguidos. 13. Los investigadores científicos los agrupan en diversas clasificaciones, entre las que se destaca la de Hubert Burcher, 14, vitales, sociales, de placer y culturales. Los instintos se constituyen en el motor del pensamiento y de la acción. Pero como la cultura pretende someter los instintos, el hombre moderno no se siente cómodo, a sus anchas, en el ambiente donde vive la cultura. La cultura, como regulación unitaria de la vida en común, es el derecho que restringe las posibilidades de satisfacción de cada uno en aras de los demás. La cultura limita la libertad y es frustrante. 15. Para vivir la vida auténticamente se requiere de la exaltación del instinto sobre la razón, de la pasión sobre el intelecto, y de la espontaneidad frente al convencionalismo. La cultura, ese fenómeno social que encadena y que, en algunos aspectos, dificulta la búsqueda de la felicidad, que es todo ese quehacer material, social y espiritual que el hombre realiza en su intento de dominar a la naturaleza y adecuarla a sus condiciones de vida, el quehacer específico del hombre en su interacción con la naturaleza. 16. La cultura es definida como la acción del hombre que desarrolla y perfecciona su ser. 17. El psicólogo social David Gemier señala que este concepto se refiere a la conducta, ideas, actitudes y tradiciones perdurables compartidas por un numeroso grupo de personas y transmitidas de una generación a la siguiente. 18. El concepto de cultura se relaciona con el hombre en el nivel de su humanización, que se expresa en los modos específicamente humanos de pensar, de proceder y actuar en sociedad. 19. Y con el conjunto de modos de vivir y de pensar. 20. El hombre, por el hecho de ser hombre, es un ser que hace cultura y se hace gracias a esta. La cultura es la habitación del hombre, su morada. 21. Al interior de la cultura, el hombre crea su mundo dentro de un horizonte de posibilidades. La cultura ofrece un arraigo y unos fines. Por una parte, debe permitir que el ser humano se encuentre en el mundo y se interprete a sí mismo como ser humano, se capte a la vez en el ámbito de las representaciones y de las manifestaciones de lo vivido, en su cualidad específicamente humana. Por otra parte, debe permitirle orientarse, tanto en su vida intelectual como en su vida colectiva, integrar sus actividades en una intención unificadora capaz de dar un sentido aceptable a sus empresas. 22. El mundo como totalidad de lo real es para el hombre su horizonte y, al mismo tiempo, su estímulo, su ontanar y su desafío, su cuna y su crisálida. 23. La cultura aparece estrechamente ligada al particular modo de vida del hombre respecto a su ser y a su quehacer. Si mirado a su ser, la cultura es una condición y posibilidad universal de todos los hombres, mirado a su quehacer es una expresión total que abarca todas las realizaciones humanas. 24. Ese conjunto de creaciones materiales, sociales y espirituales es la característica de los hombres, del nivel de su humanización. 25. Expresada en el pensar, en el proceder y en el actuar social. La cultura viene a ser de este modo el resultado de la transformación que el hombre imprime a la naturaleza,
al conjunto de nuevas formas de vida creadas por él, la nueva morada artificial que el hombre se fabrica en la naturaleza. 26. La cultura, dimensión universal y diferenciante del ser del hombre, que no se limita a un sector del quehacer humano sino a la totalidad de sus creaciones, está conformada por el nivel de las industrias, entorno o sistema técnico, que comprende medios técnicos de la producción, de las instituciones, entorno o sistema social, que comprende el conjunto de normas y organizaciones, de los valores, entorno o sistema axiológico, que comprende formas peculiares como un grupo aprecia y estima los distintos aspectos significativos de la existencia, y de lo ecológico, entorno o sistema natural, que comprende un ecosistema al que está integrado el ser humano como a su casa que lo nutre. Los modos y los usos culturales no son simples expresiones ideológicas, sino modos de ser y estar ante la realidad. Soportes primarios y constitutivos que señalan el arraigo y la permanencia de grupos determinados más allá de los condicionamientos socioeconómicos. 27. El psicoanalista Erich Fromm nos dice que, toda vez que el sujeto de las ideas es la entidad básica del proceso social, para entender la dinámica de este tenemos que entender la dinámica de los procesos psicológicos que operan dentro del individuo. Del mismo modo que para entender al individuo debemos observarlo en el marco de la cultura que lo moldea. 28. La relación del hombre con la cultura es doble. Por una parte, la cultura es producto del hombre. Pero, por otra, el hombre es producto de la cultura. 29. La relación del hombre con la cultura es doble, por cuanto, por una parte, la cultura es producto del hombre, y éste es producto de la cultura. Al crear la cultura, el hombre se crea a sí mismo, y al crearse a sí mismo, es un productor de cultura. El hombre es sustancialmente un ser cultural, y la cultura el producto de la actividad humana. 30. La cultura es, también, una herencia que se renueva con la capacidad creativa del que la recibe. 31. Así algunos autores afirmen que los modos y los usos culturales no son simples expresiones ideológicas, sino modos de ser y estar ante la realidad, soportes primarios y constitutivos que señalan el arraigo y la permanencia de grupos determinados más allá de los condicionamientos socioeconómicos. 32. El fenómeno cultural posibilitaría la felicidad si estuviera exento de ideologías dominantes y condicionamientos de todo orden. A juicio de Freud, cualquiera sea el sentido que se dé al concepto de cultura, es innegable que todos los recursos con los cuales intentamos defendernos contra los sufrimientos amenazantes proceden precisamente de esa cultura. 33. La cultura, descrita como el proceso de la progresiva autoliberación del hombre. 34. Más allá de encadenarnos, debería posibilitar la autorrealización del ser humano y la búsqueda de la felicidad. Pero, lastimosamente, esta nos programa y nos aprisiona en la cárcel de las costumbres acríticas desde el mismo instante en que nacemos dentro de un determinado contexto dado de antemano en el mundo cultural y natural. Para el hombre, nacer es venir al mundo, a un mundo determinado social e históricamente en el que quedamos instalados. Al nacer, venimos al mundo en una determinada situación y, de situación en situación, vamos navegando en la frágil barquilla de la existencia, por los inmensos horizontes de la totalidad intramundana hacia las ultimidades. 35. Los modelos de relaciones los determina el contexto económico en el que se desarrollan. Incluso cuando el individuo nace, ya se encuentra necesariamente enraizado en el determinado horizonte cultural que lo moldea y lo afecta desde las manifestaciones más elementales de la vida cotidiana hasta el complejo de valores, ideas, normas institucionales que ya encuentra como fruto incesante de esta actividad específica del hombre. 36. El horizonte cultural nos condiciona desde niños. El niño crece en una cultura en la que la realidad social le es, sencillamente, dada. 37. De acuerdo con Martin Heidegger, somos entregados a nosotros mismos, somos arrojados a la tarea de vivir, y nos encontramos en un contexto cultural e histórico específico, que nos proporciona una gama determinada de posibles papeles e interpretaciones de nosotros mismos. Heidegger también subraya el hecho de que estamos contextualizados en una cultura y una historia. En nuestra vida cotidiana, nuestras tareas rutinarias siguen las normas y convenciones que nos ha fijado el mundo social en que vivimos. Hacemos las cosas como cualquier otro las haría en ese contexto, y así Heidegger dice que en la cotidianidad nosotros somos el cualquier otro. Quién soy yo en mis participaciones ordinarias está determinado por los papeles que adopto de mi cultura histórica. Mis autointerpretaciones son siempre un producto del mundo social en el que he crecido. Así pues, en opinión de Heidegger,
El yo cotidiano no es tanto una unidad aislable, sino más bien un punto en que se cruzan fuerzas culturales e históricas que lo ubican en un contexto comunal. Por lo general, somos simplemente los ocupantes de un puesto en el mundo social. La angustia revela al ser humano como la proyección arrojada que es, un proyecto único e indelegable de hacer algo de una vida que está inextricablemente atrapada en un contexto cultural. 38. Desde que nacemos comienzan nuestros múltiples condicionamientos, y por ello todos estamos condicionados por múltiples influencias, individuales y sociales, por nuestro origen, nuestra educación, nuestro ambiente social, nuestra época, las experiencias de nuestra vida. Los intereses que nos llevan a explorar estas o aquellas áreas del conocimiento, por nuestra religión o irreligión, en fin, por una multiplicidad de influjos variados y toda una red de vínculos determinantes. 39. Juan Jacobo Rousseau planteaba que somos esclavos de las instituciones. El hombre civilizado nace, vive y muere en la esclavitud. Cuando nace se le cose en una envoltura, cuando muere se le mete en un ataúd, y en tanto que él conserva la figura humana vive encadenado por nuestras instituciones. 40. Según el filósofo Nicolás Verdier, el entorno social y la educación contribuyen a que el niño pierda su libertad. La incitación que obra sobre el hombre desde su medio social y que recibe desde su infancia, puede convertirlo en esclavo. Un sistema de educación puede despojar completamente a un hombre de su libertad, e incapacitarlo para ejercer la libertad de juzgar. 41. Los investigadores Walter Ritter Ortiz y Tahami E. Pérez Espino plantean que cada individuo nace en una determinada cultura y las orientaciones y creencias básicas de ésta lo forman y permanecen profundamente arraigadas durante toda la vida en su personalidad. Lo que ocurre con el individuo, ocurre también en el campo del conocimiento. Las fuentes a partir de las cuales se desarrolla un campo del conocimiento permanecen en el seno de éste y definen lo que es real y lo que es verdadero, lo que tiene sentido y lo que es un disparate, lo que constituye la forma básica o la esencia de la realidad. Si nuevos datos contradicen estas creencias, sobreviene un conflicto. En esa pugna se producen confusiones y una pérdida de comunicación. 42. Al ser humano, prisionero en tan intrincada red cultural, se le presentan serias dificultades para el logro de su felicidad, debido a que las cadenas culturales atan su vida anímica y social, impidiendo su autenticidad, emancipación, autonomía y libertad. 2. Los condicionamientos sociales y culturales. Entre los múltiples condicionamientos culturales encontramos los convencionalismos y los marcos referenciales. Los convencionalismos son el conjunto de opiniones o comportamientos admitidos por conveniencia social, por acuerdo, por tradición o costumbre. 43. Los convencionalismos, ese conjunto de opiniones o procedimientos basados en ideas falsas que, por comodidad o conveniencia social, se mantienen como verdaderas. 44. A pesar de que en ciertas circunstancias orientan nuestra vida en comunidad, lamentablemente en otras nos encadenan a la cotidianidad. El condicionamiento a la sociedad o medio cultural puede ser muy útil a veces, pero si esto es llevado a un punto extremo, puede convertirse en una neurosis, particularmente si el resultado de esta adaptación a los debes hacer esto o aquello es la infelicidad, la depresión o la ansiedad. Un debe es malsano solo cuando se cruza por el camino de los comportamientos sanos y eficientes. Así, cuando descubras que estás haciendo cosas desagradables y que no son productivas debido a algún debe, quiere decir que has renunciado a tu libertad de elección y estás permitiendo que te controle alguna fuerza exterior. 45. Muchos temen a la sociedad, al que dirán, a la presión social. Rousseau pensaba que no había más que locura y contradicción en las instituciones humanas. 46. Con respecto al temor al que dirán o el miedo a la opinión pública, el filósofo Bertrand Russell, 47, aclara que la preocupación por lo que opinen de nosotros los demás es tal que muy pocos pueden ser felices sin que aprueben su manera de vivir y su concepto del mundo las personas con quienes tienen relación social y muy especialmente las personas con quienes viven. La forma en que percibimos la realidad hace que tengamos opiniones diferentes de las cosas. Merced a las diferencias de apreciación, una persona de determinados grupos y condiciones puede considerarse prácticamente como un descartado dentro de un cierto ambiente, y en otro ser admitido como un ser humano perfectamente natural. Esas diferencias generan opiniones diversas, que muchas veces preocupan por lo que otros pueden pensar y decir de uno. Esto no genera espacios de simpatía, y casi todo el mundo necesita para su felicidad un ambiente de simpatía.
Hay que ignorar lo que los demás digan de nosotros, porque no dependemos de su opinión para ser felices. La opinión pública es siempre más tiránica contra los que temen manifiestamente, que contra quienes se encuentran indiferentes para con ella. Se debe romper con los convencionalismos, así los demás nos critiquen. La gente convencional se indigna contra quienes rompen todo convencionalismo, porque ven en ellas una crítica de su propia personalidad. En un ambiente de tolerancia y de no convencionalismos, podemos ser felices sin temor a la opinión de los demás. El miedo a la opinión pública, como toda otra manifestación de miedo, es opresiva e impide todo desarrollo. Es difícil hacer nada de importancia mientras persiste este miedo, y es imposible adquirir la libertad espiritual, en que la verdadera felicidad consiste. Porque es esencial para la felicidad que nuestra manera de vivir surja de nuestros impulsos más profundos y no de los gustos y deseos accidentales de los que son, por casualidad, nuestros vecinos o nuestros amigos. En opinión de la psicóloga Leonor Noguera Say, 48, algunos convencionalismos posibilitan la sobrevivencia, nos ponen a salvo del riesgo de vivir, pero la gran mayoría, convertidos en arma de doble filo, ahogan la identidad y desdibujan el verdadero yo. Quienes obedecen a su tiranía, viven ajenos a cualquier análisis a fondo sobre sí mismos. Al pertenecer al conjunto de los que hacen lo mismo, adoptan una actitud que se torna rutinaria, psíquicamente muy económica, y permiten que la energía para reflexionar y crear quede virtualmente disponible para tareas ajenas a la propia vida, que, en cuanto transcurre tranquilamente, se considera resuelta. También se disuelven en lo cotidiano, que se les convierte en un hondo motivo de vacío interior, con sentimientos dolorosos de ansiedad, desasosiego, insatisfacción, inseguridad e incertidumbre. Los convencionalismos son el ropaje formal que silencia los tonos y los llamados para una reflexión. Los marcos referenciales construyen la realidad cotidiana, que determina cuáles actitudes son apropiadas o inapropiadas, qué percibir y qué ignorar. La teoría de los marcos referenciales la expone el psicólogo y filósofo Daniel Goleman, 49, en su libro La psicología del autoengaño. Un marco referencial es una definición compartida de una situación, que organiza y gobierna los eventos sociales y nuestra participación en ellos. Es la cara pública de los esquemas colectivos. Se origina cuando los participantes activan esquemas compartidos con respecto a determinada acción o situación. El marco referencial confiere el contexto, y nos indica cómo leer lo que sucede. Es algo altamente selectivo. Aparta la atención de todas las otras actividades que se producen simultáneamente y no corresponden a ese marco. Todo lo que está fuera del marco no merece atención. Lo que está fuera del marco referencial también está al margen de la conciencia consensuada, inmerso en una especie de submundo colectivo. El mundo social está lleno de marcos referenciales que orientan la atención hacia ciertos aspectos de la experiencia y la apartan de otros. Los marcos referenciales definen el orden social. Nos dicen qué es lo que está pasando, cuándo hacer y qué y a quién. Dirigen nuestra atención hacia la acción que se encuentra dentro del marco y la apartan de lo que, si bien es accesible a la conciencia, es irrelevante. Cada cultura es un conjunto de marcos referenciales. En la medida en que los marcos difieren de cultura a cultura, los contactos entre la gente de distintos países pueden resultar un fracaso. Los marcos referenciales no solo dirigen la interacción, sino que también dictan de qué manera debe considerarse a la gente en sus distintos roles. Cuando nuestros marcos referenciales no coinciden, el orden público se tambalea. Muchas veces no estamos demasiado seguros respecto de cuál es el marco de referencia correcto para un momento dado. Los esquemas sociales domestican la atención. El quehacer cultural, encaminado a proteger al hombre contra la naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí, 50, estableció prácticas, rutinas, ceremoniales, rituales, costumbres, tradiciones, estilos de vida, patrones de conducta, convenciones, industrias, valores e instituciones, que, entre otras cosas, le han servido para restringirle su ansiada libertad. La cultura se ha convertido en fuente de malestar, por cuanto la culpa de ser como somos y también de lo que nos pasa como sociedad es culpa de nuestra cultura. 51. El largo y abrupto camino hacia la felicidad, en ocasiones se encuentra obstaculizado por la presencia, por la existencia de los demás, quienes, con sus murmuraciones, injurias, maledicencias, comentarios e infidencias se entrometen en la vida del otro, de su semejante. Si la persona, consciente de la soberanía sobre su cuerpo y sus emociones, decide,
libre y autónomamente, establecer un vínculo alternativo obedeciendo a su naturaleza instintiva. Se va a encontrar con la censura de los demás, la intromisión de algunos de sus congéneres surge inmediatamente, condenando, rechazando, denostando y profiriendo juicios de valor cargados de una notoria dosis de subjetividad. El disfrute sensorial o afectivo de su aquí y de su ahora se le convirtió en una carga porque los demás desaprueban la toma de esa decisión. El que dirán eclipsó el goce temporal de la vida. Los demás se convirtieron, por un hecho de inoportuna intromisión, en los censores de su disfrute. Todo aquel que rompa los moldes tradicionales, que transgrede los esquemas convencionales, pone en riesgo su legítimo derecho al libre desarrollo de su personalidad. Los demás dejan de ser sus aliados para convertirse, tácitamente, en sus opositores. Su búsqueda de la felicidad, con esta molesta intromisión, depende del espacio que los demás le brinden. Los demás lo bajaron del cielo para sumergirlo en el infierno, en ese infierno que son los demás. El infierno son los demás, como diría Sartre. La actitud de intromisión limita la toma de decisiones y afecta profundamente la libertad. Mi libertad queda estrangulada y mi ser se aliena al ser un ser que es visto por otro. Sentirse mirado, sentir la mirada del otro, es experimentar que dejo de ser dueño de la situación, porque hay otra libertad que la mía que le hace frente haciendo de mí un instrumento entre los instrumentos. 52. En el sentir de Freud, nuestra llamada cultura llevaría gran parte de la culpa de la miseria del sufrimiento. 53. En la esencia de la cultura en que vivimos el logro de la felicidad, según este pensador de la sospecha, se ha puesto en duda. Plantea que la vida como nos es impuesta conlleva dolores, desengaños y tareas complicadas. Tal como nos ha sido impuesta, la vida nos resulta demasiado pesada, nos depara excesivos sufrimientos, decepciones, empresas imposibles. 54. Es probable que si las exigencias culturales fueran menores, se incrementarían las posibilidades de dicha. Es importante aclarar que Freud, que aparece en este texto como un crítico virulento de la cultura, es hijo de la cultura de su tiempo y sus planteamientos sobre la felicidad pudieron originarse en su experiencia. Pero él era también un crítico severo de la cultura y veía a la sociedad como una fuente de infelicidad. 55. La sociedad, en concepto de D. H. Lawrence, es una bestia maligna y rayana en la locura. 56. En opinión del psicólogo Calvin Hall, Freud desenmascaró nuestras hipocresías, nuestras ideas falsas, nuestras racionalizaciones, nuestras verdades, y ningún esfuerzo de los humanistas y los racionalistas podrá restablecer la máscara. 57. En opinión de Federico Nietzsche, la racionalidad occidental, a través del modelo cultural, eclipsó el espíritu dionisíaco en el hombre. El espíritu dionisíaco representa lo erótico, la desmedida, los deseos excesivos, el placer sin límite, la afirmación de la vida, lo desbordante, la embriaguez y la negación de la conciencia personal. 58. Como quiera que un componente de la felicidad lo constituye la armonía y el disfrute de las relaciones afectivas, el amor y el erotismo son las pasiones que predominan en nosotros, ejerciendo una poderosa fuerza lo instintivo, lo erótico, es decir, el disfrute de la genitalidad. De manera que el erotismo genital vendría a ocupar el centro de la existencia humana, tal como lo reconoce Freud. Cuando señalamos la experiencia de que el amor sexual, genital, ofrece al hombre las más intensas vivencias placenteras, estableciendo, en suma, el prototipo de toda felicidad. Dijimos que aquella debía haberle inducido a seguir buscando en el terreno de las relaciones sexuales todas las satisfacciones que permite la vida, de manera que el erotismo genital vendría a ocupar el centro de su existencia. 59. Es evidente que los múltiples condicionamientos sociales de toda índole, procedentes de tradiciones, costumbres y absurdos convencionalismos sociales, dificultan nuestra ansiada búsqueda de la felicidad. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.